Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar en este breve video las actividades de filosofía de tercero medio. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con la reflexión filosófica principalmente, que es el objeto de estudio de la filosofía. ¿Ya? Recordemos primero, filosofía significa amor a la sabiduría, ¿cierto? Viene de filo y de sofía, raíces griegas. Los filósofos, por lo tanto, son personas amantes de la sabiduría que tienen interés por adquirir conocimiento. Dijimos que los orígenes de la filosofía eran el asombro, la duda y las situaciones límites, es decir, cuando el ser humano toma conciencia de que hay cosas que lo asombran y que no sabe cómo explicar, viene la duda de cuál es su conocimiento o su posibilidad de conocimiento, ¿cierto? Se empieza a cuestionar la realidad tal cual la conoce y eso lo lleva a buscar una respuesta a esa duda, ante ese asombro para poder explicar esa situación. Y también encontramos las situaciones límites, que son aquellas experiencias que nos ponen en evidencia la fragilidad de la vida, como estar cerca de la muerte o las enfermedades o distintos temas humanos que nos hacen sentir al borde. Entonces, a partir de eso se origina la búsqueda del pensamiento filosófico. ¿Ya? Supone también la superación del mito, los dogmas para dar paso a la razón. Eh, la filosofía requiere tener una actitud filosófica. Por un lado, nosotros podemos estudiar historia de la filosofía, que es estudiar el pensamiento desde el inicio de la filosofía hasta ahora, cuáles han sido las distintas corrientes y pensamientos que han tenido los filósofos a lo largo de la historia, pero también yo creo que esto tiene más importancia, tener una actitud filosófica, es decir, tratar de nosotros filosofar constantemente e incorporarlo como una práctica cotidiana a nuestra existencia. ¿Ya? Para poder filosofar se requiere tener reflexión y análisis de los problemas de la humanidad, es decir, entender las cosas desde nuestro propio contexto y nuestra realidad, y a través de la utilización de un método filosófico que lo vamos a estudiar en la siguiente clase, poder tratar de buscar respuestas a estas interrogantes que se ha planteado la filosofía a lo largo de la existencia. Es importante también quizás preguntarse si todas las personas tenemos la capacidad de filosofar. Para eso algunas consideraciones. ¿Ya? Primero, todas las personas tenemos que tener la conciencia de nuestra ignorancia, es decir, de entender que nuestra capacidad de conocimiento también tiene un límite. Y entonces, junto a la capacidad de asombrarse, los fundamentos de la filosofía están en asumir que somos ignorantes con respecto a muchas cosas. La filosofía como práctica, esto quiere decir como una actividad cotidiana que uno puede realizar. Es decir, una actividad que nos permite aclarar y explicar determinadas cosas y tratar de darle respuesta a preguntas que son comunes a todos. Y preguntas filosóficas se presentan en la cotidianeidad, es decir, aunque ustedes no las entiendan quizás como preguntas filosóficas, todas las personas en algún momento de su vida se las cuestionan. Y entender también que opinar no es filosofar, como lo decía Platón. Mientras cualquiera puede opinar sobre un asunto, solo quien utiliza la razón es capaz de filosofar. Es decir, cualquier persona puede realizar una opinión quizá argumentada con respecto a las cosas, pero filosofar es llevar el razonamiento mucho más allá. Por eso en las próximas clases también vamos a ver un poco de lógica para ir interiorizándonos en este tipo de pensamiento o método filosófico. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la humanidad, producto del asombro, de la duda y de las situaciones límite, que fueron características que dieron origen al pensamiento o el cuestionamiento filosófico, eh, se han preguntado muchas cosas los filósofos y que son preguntas que se repiten hasta el día de hoy. Entonces podríamos decir que en filosofía son más importantes las preguntas que las respuestas, porque no es como otro tipo de saberes donde podemos dar una sola respuesta unívoca para una pregunta, sino que en filosofía existen distintas respuestas. ¿Ya? Lo primero es entender y comprender que antes el ser humano explicaba las cosas de manera mítica o mágica, aquellas cosas que lo asombraban o sucesos. De ahí surge la larga mitología y la larga y rica mitología que tienen las culturas antiguas. Y luego llega un momento en que las condiciones sociales, culturales y políticas permiten el paso de estas explicaciones mitológicas a buscar explicaciones racionales o lógicas. ¿Qué sería eso del logos? El logos lo vamos a entender como razón, ¿ya? Y las preguntas filosóficas son preguntas radicales que apuntan a la raíz de las cosas.
a lo esencial de las cosas. Algunas preguntas que se ha hecho el humano a lo largo de toda la existencia serían: ¿la vida tiene algún sentido? ¿Existe Dios? ¿Qué es lo real? ¿Qué lugar ocupa el azar y la causalidad en nuestra existencia? Es decir, ¿lo que nos sucede es producto del mero azar o hay un orden detrás de todo esto? ¿Qué es lo bueno? Que serían preguntas pertinentes a la ética. Si existe la libertad en los seres humanos o estamos determinados por otras cosas que no tenemos control sobre ellas. Si somos cuerpos, somos almas, somos ambos. La pregunta de qué es lo real también tiene que ver con las posibilidades de nuestro conocimiento. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la filosofía, los filósofos han dado distintas respuestas a estas preguntas y se han creado distintas corrientes de pensamiento que vamos a profundizar más adelante en algunas de ellas. Pero aún son preguntas que me imagino algunos se han hecho. ¿Te has hecho alguna de estas preguntas alguna vez en tu vida o ahora que estamos viviendo situaciones un poco difíciles o extrañas, si nos encontramos, entre comillas, en alguna situación límite de realidad? Ya. ¿Cuántas respuestas posibles hay? ¿Cierto? Si una de las bases de la filosofía son las preguntas, el constante cuestionamiento de la realidad, ¿cuántas respuestas podrían existir para esas preguntas? ¿Y qué caracteriza a una pregunta filosófica? A pesar de que existen distintos tipos de respuestas a una pregunta, como les decía, dependiendo de la corriente o pensamiento filosófico que pueda existir, hay algunas características que tienen que tener todas las respuestas que pretenden responder a una pregunta filosófica. Como por ejemplo, mostrar conexiones. Es decir, descubrir parecidos, causas, efectos, relaciones de dependencia entre varias afirmaciones para poder comprender la concepción del mundo en la que estos conceptos o parecidos se enmarcan. ¿Ya? Luego tenemos clarificar conceptos. Las preguntas o las respuestas filosóficas buscan clasificar, organizar, matizar, despejar malos entendidos y comprender mejor un asunto que al principio parecía confuso. Descubrir supuestos significa poner de manifiesto lo que está implícito en las afirmaciones sobre un tema para mostrar posibles contradicciones o descubrir implicaciones novedosas. Y pensar radicalmente, que consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos para poder llegar a una respuesta. Por lo tanto, estas serían 4 características que van a tener esas distintas respuestas filosóficas que se han enunciado a lo largo de la vida para darle respuesta a las preguntas humanas y filosóficas. Pensar radicalmente, mostrar conexiones, clarificar conceptos y descubrir supuestos a través del pensamiento lógico. Bien, ahora vamos a la actividad. Esta actividad está basada en la lectura de un fragmento de texto que sacamos de este libro, ¿Qué significa todo esto?, de Thomas Nagel, que es una breve introducción a la filosofía. Ya, entonces luego de que ustedes lean ese fragmento de texto del libro que les mostré, tienen que extraer 2 características de la filosofía, definir 2 métodos propios de la filosofía que se encuentran en el texto, analizar la diferencia de la filosofía con las ciencias naturales, que también está en el texto, pero ustedes tienen que profundizar en eso. Teniendo en consideración esto, que una de las características centrales de la filosofía es que admite más de una respuesta igualmente válida para cada pregunta. Recuerden que en filosofía hay más preguntas que respuestas. Por lo tanto, tienen que analizar el siguiente caso. Si un cesante se encuentra un maletín con dinero, ¿debe devolverlo? Entonces ustedes elaboran 2 respuestas posibles a ese interrogante o a esa situación. Luego, las crisis de los hombres se manifiestan cuando sus mundos se saturan de respuestas y escasean de preguntas, que es la cita que yo les puse al inicio de la guía. Ustedes tienen que, a partir de esa cita, aplicarla a las situaciones que hemos estado viviendo nosotros como ciudadanos. Primero, al estallido social que tuvo lugar el año pasado, y segundo, a la situación que estamos viviendo ahora por la pandemia del COVID-19. Tienen que formular 2 preguntas, es decir, una pregunta para el tema del estallido social y una pregunta para el tema del COVID-19. La importancia es que esas preguntas deben ser esenciales, es decir, una respuesta que tú no sepas y que nos lleven a la reflexión con respecto a esas situaciones.
Y luego elegir una de las preguntas filosóficas que se presentaron en el video de la clase y explicar su importancia para el ser humano elaborando al menos 3 argumentos. Recuerda que las preguntas filosóficas tienen el sentido de la vida, si existe Dios, qué es lo real. Tú escoges del video alguna de esas preguntas y estableces cuál es su importancia para nosotros, mencionando 3 argumentos o 3 razones de por qué tú piensas eso. ¿Ya? Entonces, para finalizar, que esto también está en su guía, recordar que una pregunta filosófica tiene las siguientes características. Pregunta acerca de principios o fundamentos, hay más de una respuesta posible, y problematizan lo que se presenta como obvio o dado. Eso, muchachos, espero que no tengan problemas con la actividad. Si tienen alguna dificultad, no duden en escribirme a mi correo profesoriyalay@gmail.com. Espero que estén muy bien, sigan cuidándose mucho, no duden en contactarme a través del correo, estaré esperando sus respuestas. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho.